Buenas tardes, profe. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, jóvenes, vamos a continuar con el problema que habíamos dejado la clase pasada. Vamos a terminar el problema y vamos a comentar varias cosas que son importantes, relevantes sobre este mismo ejercicio. Bueno, el problema, recordemos, trataba de dos autos, A y B, que nosotros ejemplificamos en color azul y rojo, que están viajando en la misma dirección y que tienen velocidades nombradas como BA y B sub B. Nos comentan que cuando el auto azul se da cuenta de que está la presencia del auto rojo, aplica los frenos. Y cuando aplica los frenos, se encuentra a una distancia de separación entre estos dos vehículos. Los frenos generan una desaceleración que nosotros nombramos A. Y bueno, para fines de cálculo, establecimos que el origen de nuestro sistema de referencia se colocaría en el frente del auto A para que pudiéramos medir la distancia D que nos menciona el problema hasta la parte trasera del auto rojo. Bueno, eso fue lo que hicimos y escribimos las ecuaciones de posición para cada uno de estos vehículos. Para el auto A escribimos posición inicial de 0 metros porque estamos considerando que se encuentra en esa posición. Estamos midiendo dónde está ubicado el frente de este auto. Lleva una cierta velocidad PA y como aplica los frenos, pues aquí estamos considerando esa información a través de este término A y este signo menos. Y B, para el auto B tenemos su función posición escrito de esta manera, donde D, como recordemos, es esa distancia que separa ambos vehículos. Y aquí B sub B es la velocidad con la que se mueve el auto rojo. Bueno, dijimos la clase pasada que íbamos a analizar la situación en la que ocurre la colisión, el choque de estos vehículos. Y eso iba a suceder desde el punto de vista analítico cuando las funciones posiciones de ambos objetos sean iguales. Eso nos llevó a la siguiente relación, a escribir esta igualdad, una vez que sustituimos estos términos, XA y XB, y después hicimos esta, vamos a llamarlo así, despeje. Escribimos estas ecuaciones de un solo lado e igualamos a cero. Bueno, antes de continuar, déjenme preguntarles lo siguiente. Esta es una ecuación cuadrática donde la incógnita es t, la variable t. Es más, le podemos dar forma de esa expresión factorizando la variable t. Déjenme escribir lo siguiente. Esto Quizás lo porque escribo. dice que está en función de t, ¿no? Más que Así nada. es, exactamente. Los valores el único valor que no conocemos así directamente es la variable tiempo que ahí aparece. Las otras cantidades las asumimos conocidas, aunque no numéricamente. Pero como el problema nos menciona en el enunciado esas cantidades, pues sabemos que existen. Bueno, vean, aquí está. Aquí es más claro que es una forma cuadrática lo que está aquí. T al cuadrado con una constante, la variable t con otra constante y un término independiente, un término lineal. Bueno, si nosotros resolvemos esta ecuación cuadrática, ¿qué información estaremos obteniendo acerca del problema? Perdón. Sí, si nosotros estamos todos de acuerdo que la incógnita aquí es la variable t. Sí, sí. Sí. Ok. Si resolviéramos esta ecuación de segundo grado, el hecho de calcular t, ¿qué nos estaría diciendo? O sea, esta t, ¿qué información tiene? El El tiempo. tiempo en el que sus posiciones van a ser las mismas, ¿no? Exactamente. Notemos que si resolvemos la ecuación cuadrática para la variable t,
estaríamos conociendo el instante de tiempo en el que los dos autos chocan. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Sí es claro para Profe. todos? ¿Que eso? ¿Sí? Y bueno, tenía la duda desde la clase pasada. Y si yo pues no quiero usar tanto dato así como de, bueno, velocidad de v por el tiempo y así, no puedo usar como un tipo de cambio de variable para nada más operar con, bueno, siento que sería un poco más fácil, pero es requerimiento que se use así. ¿Qué cambio de variable podría ser? Por ejemplo, un SVDB podría ponerlo Y y esa de una X y ya, para que no, porque veo que hay muchos análisis con diferentes tipos de velocidades y bueno, solo era una pregunta, si es requerimiento que lo operemos como lo estamos aprendiendo. A ver, reemplazar esta P sub B como una X Ujú, y esta B sub A como una Y. ujú. Se podría hacer, pero yo tengo una observación aquí. Hay que ser muy cuidadosos con los cambios de variable porque la X la hemos nosotros asignado o la estamos entendiendo como la posición en el eje X. Ah, claro. Esa es la interpretación que le hemos dado. Así que al hacer este cambio, podría suceder que quien leyera esto podría interpretar que esto vuelve a ser posición, cuando no es eso. Si se quiere hacer un cambio de variables, se puede hacer cuidando que no se generen confusiones. Vale, de acuerdo. ¿Vale? Entonces, en este caso, sí se podría hacer un cambio de variable, pero no ocupar eh, términos o letras que ya tienen un significado previamente establecido, como la X. Podría ser, no sé, otra letra, pero con la finalidad de que no se preste a interpretaciones incorrectas. Bueno, ahora sí, entonces continuamos. Como bien lo comentan, si nosotros resolvemos esa ecuación cuadrática, estaríamos conociendo el instante de tiempo en el que estos dos autos van a chocar. Bueno, les pedí que ustedes resolvieran esa ecuación cuadrática, es decir, que nada más aplicaran la fórmula general. Entonces, resolviendo para t, aplicando la fórmula general, ¿vieron? ¿Me pueden dictar lo que encontraron? T sería igual a ¿qué? Sería paréntesis, Ajá, velocidad en A, velocidad en A, menos ok, velocidad en B. velocidad B, muy bien. Ahí solo consideraríamos la raíz positiva, ¿no? Porque no hay tiempo negativo. No estaría yo muy seguro si deberíamos quitarnos. Es correcto que hay, la fórmula general nos dice que hay dos signos, pero no si, ¿cómo decirlo aquí? El hecho de que aquí sean, si nosotros asumimos, digamos, hasta cierto punto es correcto, podemos quedarnos con el signo positivo, no está mal. Y después metemos el siguiente término, que va a aparecer una raíz cuadrada. Pero la Pero fórmula indica, profe, que lo debemos evaluar en dos, ¿no? En cuando es negativo y cuando es positivo, para obtener sí, dos X, bueno, dos incógnitas. sí, pero lo que yo me refiero es lo siguiente. El hecho de que aquí nosotros tengamos un signo negativo como parte de la fórmula general, no siempre significa que la raíz, o sea, el valor de t, será negativo. No siempre. Todo va a depender de lo que dé aquí primero.
Imaginen que si estos tuvieran datos numéricos fuese 20. Esta resta. Y tenemos más menos 5. Por poner un ejemplo. Entonces, ¿qué posibles datos tendríamos? T1 igual a 25. T2 igual a 20. A 15 Y que diga. T2 igual a 15. Sí. Entonces vean que por el hecho de tener un signo negativo, no necesariamente significa que el valor de T será negativo. Todo va a depender de las cantidades involucradas, numéricamente hablando. Ok, sí. ¿Vale? Entonces vamos a dejar el más menos, porque, bueno, esa es la manera correcta de no darle preferencia a ninguna raíz, con signo positivo o negativo. Vamos a utilizar las dos. Ok, ahora sí, ¿raíz de qué? Paréntesis, velocidad en Paréntesis, B velocidad en B, muy bien. menos velocidad en A, Menos velocidad en A, muy bien. paréntesis y al cuadrado, Al cuadrado, menos 2AD menos 2A por D, ¿ok? sobre A. Sobre A, correcto. ¿Sí? ¿Para todos es claro la expresión que nos acaban de comentar? Sí. Sí, profe. ¿Sí? Ok, vale. Entonces, ahí está la fórmula general aplicada a este problema. Bueno, ahora la cuestión aquí es, ya que aplicamos esto, ¿cómo esto nos va a dar lugar a lo que nos está pidiendo el problema? ¿Cómo lo vamos a obtener? Recordemos que el problema nos pide esto. Demostrar que a fin de que exista un choque entre los vehículos A y B, es necesario lo siguiente: que la diferencia entre sus velocidades sea mayor que esta raíz cuadrada de 2 por A por D. Bueno, pareciera que aquí está, ¿no? Lo que necesitamos. Sí. Bueno, ahora hay que prestar el siguiente argumento, o los siguientes argumentos que vamos a dar, emplean mucho de lo que ustedes han visto en su curso de álgebra y mucho de lo que han visto en su curso de cálculo. Digamos que ese ejercicio integra estas dos unidades de aprendizaje junto con física clásica. Vamos a ver por qué. La variable t está indicando tiempo, pero no cualquier tiempo, el instante en el que estos autos van a chocar, ¿de acuerdo? Ya lo habíamos dicho ya hace unos minutos. Por lo tanto, esta variable t, ¿qué tipo de número tiene que ser? ¿Un número real o un número complejo? Un número Real, ¿no? Un número real, es correcto. Tiene que ser un número real. Una vez que ustedes metan o sustituyan valores aquí, les den valores numéricos, estos tienen que operarse de tal manera que obtengan ustedes un número real como solución. Porque ¿qué interpretación le estamos dando a esta variable t? El tiempo en el que estos autos van a terminar chocando. Ahora, ¿de qué depende que este número sea un número real o un número complejo? Lo que está dentro de la raíz sea mayor o igual que cero. Exactamente. Este número t podría ser número complejo si el radical fuese negativo. Entonces aquí ya ustedes tendrían la raíz cuadrada de un número negativo. Entonces, tendríamos que pasarnos a los números complejos para expresar la solución de la variable t. Pero no es lo que queremos. Queremos que la solución sea un número real. Así que, en principio, esto deberá ocurrir siempre y cuando no sé si para todos conocen este nombre, el discriminante. Se llama discriminante. Sí, de Sí, lo que está dentro de la raíz. exactamente. A esto se le llama discriminante. Ok. Yo pensé que era el radicando. No, el radicando es otro, ¿verdad? No, bueno, desde el punto de vista de la raíz el radical es a lo que se le extrae la raíz cuadrada, pero desde el punto de vista ¿cómo se llama?
del análisis de la ecuación cuadrática, se les conoce también como discriminante, porque el discriminante les permite a ustedes saber si la ecuación cuadrática tiene una única solución, si tiene dos soluciones reales o tiene soluciones en los números complejos. Vamos a escribir lo siguiente, como, voy a ponerlo así, para que exista un tiempo, que voy a poner t, en el que se realiza el choque, la solución anterior debe ser un número real. Esto se logra si el discriminante en la fórmula general es positivo. Es decir, a ver, vamos a anotar entonces esto. Para que este tiempo t, la variable t, sea un número real, forzosamente se tiene que cumplir que el discriminante, esto que estoy aquí señalando, tiene que ser positivo. Sí, ¿Sí vamos pero bien hasta aquí? estrictamente mayor no puede ser igual, o sea, mayor igual. Puede ser también igual a 0. Podemos dejar la desigualdad así también. Pero el problema nos pide que descartemos la igualdad y nos quedemos con la desigualdad estricta. ¿Por qué con esa desigualdad estricta? ¿Perdón? ¿Por qué con la desigualdad estricta? Porque la desigualdad estricta es más general que la, ¿cómo se llama? Que esta desigualdad con la posibilidad de tener una igualdad. Ah, ok. Digo, si quieren ustedes dejarlo con el signo de más menos, se puede hacer, no hay ningún problema. El punto no hay que perder de vista cuál es la razón de esto. Sí, o sea, con que tener en mente que debe ser positivo el número que está en ese discriminante, pues ya. Exactamente. Un caso muy particular, muy específico, sería si es el discriminante 0. Pero ¿qué es lo más general posible? ¿O qué situación general estaríamos buscando? Que fuese positivo. Con que sea positivo es más que suficiente. Si ya el discriminante da 0, bueno, ya es un caso bastante especial. ¿Vale? ¿Continuamos? ¿O hay alguna otra pregunta o comentario hasta aquí? No, profe, todo bien. Vale. Bueno, entonces aquí ya... Con el denominador no tampoco se le tiene que hacer algún análisis no. de que sea diferente de 0. Tiene que ser diferente de 0 porque si es 0 significa que el auto no frena. Ah, ajá, Pero pero el problema nos menciona que el auto sí frena. ok. Entonces ya de eso, por ese comentario así tan simple, ya nos está diciendo que la aceleración no puede ser 0. Vale. Bueno, ahora, bueno, el argumento que hemos utilizado aquí entonces recae en álgebra, por esta cuestión de los números complejos. Lo siguiente que vamos a hacer recae en lo que ustedes es posible que estén viendo en cálculo con las desigualdades. Ahora tenemos que resolver una desigualdad, como pueden notar. Bueno, ¿cómo se resuelve esa desigualdad? Por ejemplo, pues este término que está restando a lo que está en azul pasará del otro lado de la desigualdad con signo contrario. ¿Y qué pasa con el signo de desigualdad? ¿Sufre algún cambio? No, porque es una resta. Es bueno, se sumó a ambos lados. Mm. Digamos, si Si somos un hubiera poco sido más así como técnicos, de entre A y D, sí, ¿no? sí, ahí el signo de la desigualdad podría cambiar. Sí, si somos más estrictos, deberíamos decir que a cada término de desigualdad le sumamos 2AD.
para que este 2AD con este término en color amarillo, pues sea 0, y 0 más 2AD quede 2AD. Entonces, una suma o una resta no afecta en nada el signo de desigualdad. Así que esto sigue quedando igual. ¿Preguntas hasta aquí? No, profe. ¿No? Ok. ¿Cuál es el siguiente paso? Sería cancelar el exponente. Bueno, poner el exponente en ambos miembros. Para, digo, el exponente, la raíz, para cancelar el exponente. Exacto, la raíz cuadrada. Tomamos raíz cuadrada porque este término está con la potencia 2. Muy bien, entonces tomamos raíz cuadrada a ambos lados. Entonces escribimos lo siguiente. Raíz cuadrada del término de la izquierda, raíz cuadrada del término de la derecha. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, profe. Sí, profe. Ok, vale. Ahora, siguiente paso. Y no sé qué tan claro sea para ustedes. ¿Qué pasa o qué se obtiene como resultado cuando se tiene la raíz cuadrada de una potencia cuadrada? Se van. Se cancela. Se cancelan. Se cancela. exponentes. Ok. Bueno, eso es lo que nos han dicho hasta nivel medio superior. Pero de forma estricta, cuando ustedes tienen la raíz cuadrada de un término que está elevado al cuadrado, la respuesta no es así tan directa como de se cancelan, sino lo que ocurre es que se obtiene el valor absoluto. ¿El módulo podría decir? ¿Cómo, perdón? ¿El módulo podría ser? Módulo está bien en el contexto de números Pero es que ese complejos es para o positivo y negativo, vectores. ¿no? Ahora, en los números reales, esto es el valor absoluto. Sí. Entonces, una regla es esta. Cuando ustedes tienen una potencia cuadrada y le exceden raíz cuadrada a ese término, lo que obtienen es el valor absoluto de ese algo. Sí. ¿Vale? Entonces, eso no sé, como mencioné, no sé qué tan claro o evidente les sea. No sé si eso en cálculo se los mencionaron. Es, creo, una propiedad de los radicales. Sí. Exactamente. Pero bueno, es importante pues, utilizarlo aquí. De hecho, no sé si, bueno, del otro lado queda pues, exactamente igual. No hay ningún problema ahí. Bueno, hay un canal en YouTube que se llama Traductor de Ingeniería. No sé si lo conozcan. Sí, de hecho, la otra vez nos pidió que viéramos un video de él. Exacto, bueno. Hay un video en el que se toca el tema De la del valor cancelación, ¿no? absoluto. Del valor absoluto o justamente de esta operación. Y ahí les explican con varios casos por qué la forma correcta de trabajarlo es mediante el valor absoluto. Y no como a veces nos enseñan, que si tenemos raíz cuadrada de una potencia cuadrada, esto es igual a x. La definición o el procedimiento más formal es involucrar el valor absoluto. Entonces, bueno, sugeriría que si tienen tiempo, le echen un vistazo a ese video. ¿Sabe el tema del ¿De qué, perdón? el nombre del video? No lo recuerdo, pero se los paso. Por ahí seguramente lo tengo ahí en el historial. Se los mando por el grupo para que lo chequen. ¿Vale? Digamos que esto ya los comienza a separar de su formación previa. Digamos, reconocer estos pasos algebraicos e implementarlos es una gran diferencia entre lo que ustedes ya sabían y esto que van a ocupar más adelante. ¿Hasta aquí alguna otra pregunta, comentario? Todo bien, profe. Sí, ok. Bien, ahora, tenemos una desigualdad que involucra valor absoluto. Una desigualdad de la forma
valor absoluto de X mayor o igual que A. ¿Cómo se quita ese valor absoluto? No estoy seguro si eso ya lo vieron. Aplicando la definición de valor absoluto, ¿no? Que X será igual al real. X Es si positivo. X es mayor que 0 y X será menos X y X es menor que 0. Ok, ¿y eso a qué les lleva? Hay un resultado, bueno, dos resultados que obtienen, pero no sé si ya los vieron. X es igual a A y X es igual a menos A. Con el valor absoluto de X. Pero aquí no hay una igualdad. Hay una Puede que desigualdad. diga es mayor o igual a la A. Ok, una posible respuesta es X mayor a o mayor o igual a. Ok, esa es cierta. ¿Cuál es la otra? Menos X. X es menor o igual a menos A, ¿no? Creo era. Ok, involucra a menos A. Así es. Menor o igual que menos A. ¿Sí, todos de acuerdo? Eso es lo que nos dice, bueno, cálculo. Sí. Vale, pues vamos a utilizarlo, este resultado, para quitarnos de encima ese valor absoluto que ahí aparece. Solo hay que aplicar estos dos resultados. Me lo voy a hacer esto a un lado y voy a escribir el siguiente texto. Aplicando, para que nos quede claro qué es lo que hicimos aquí. Aplicando las propiedades del valor absoluto en desigualdades, obtenemos los siguientes resultados. Bien, pues de acuerdo a esta propiedad, este valor absoluto que tenemos por trabajar se resuelve tomando que X, es decir, lo que está dentro del valor absoluto, sea mayor o igual que A. Caso 1. ¿Qué nos diría entonces? Que esto es mayor o igual que esta raíz. ¿Cierto? Sí. Apliqué esta primera regla. Bueno, este primer resultado. Caso 2. Nos dice nuevamente que esto que está aquí dentro del valor absoluto, que es esta diferencia, tiene que ser menor o igual que menos A, pero A es esta raíz cuadrada. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, profe. ¿Vale? Ok. Bueno, entonces esto ya lo voy a quitar. Esto ya es un resultado que estamos ocupando. Ya están, esos son los dos casos. Caso 1 y caso 2. Pero como este signo negativo puede darnos un poquito de problemas aquí, vamos a dejar todo con una raíz positiva. ¿Qué hay que hacer entonces? ¿Cómo podemos quitarnos? Bueno, Multiplicar por 1, ¿no? Por menos multiplicar 1. por ambos lados de la expresión. Exacto. Sí. Multiplicar todo por un menos 1. Muy bien, ahí Y está. por ende cambia el signo de Exacto. igualdad. Exacto. Va a cambiar el signo de la desigualdad. La desigualdad cambia a un mayor que. Esta raíz queda como positiva. ¿Y qué pasa en los términos que están en azul? Menos velocidad de B más velocidad de A. Ok, que podemos escribirlo como velocidad A menos velocidad B. ¿Sí todos de acuerdo? Sí. Perfecto. Y listo. Aquí está el resultado que nos pedía el problema.
velocidad A menos velocidad B tiene que ser mayor o igual que la raíz cuadrada de 2 por A por D. Aquí lo tenemos y no lo recordábamos. Aquí está. Así que ahí se está verificando que en efecto, para que exista colisión, es decir, para que el discriminante que en la fórmula general sea mayor o igual que 0, ¿qué tiene que pasar? Que esta diferencia de velocidades tiene que ser mayor o igual que esta raíz cuadrada. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, comentarios u observaciones? Yo nada más quería ver un poco más arriba de los apuntes, en la parte en la que el texto es para que existan, eso ahí. Ok, entonces, bueno, nada más la última expresión de arriba la podría mostrar. Esa. Ya. Ok, entonces aquí está, jóvenes, esta es la manera de analizar este problema. Y como ven, no es necesario como tal tener valores numéricos. Aquí, mucho del análisis que ustedes tienen que ir desarrollando a lo largo de las próximas semanas, digamos de aquí hasta que finalice el curso, tiene que ver no solamente con que ustedes sepan, como fue en los otros problemas, hacer sustituciones numéricas, que sepan, no sé, aplicar métodos para resolver sistemas de ecuaciones o que cuiden las unidades, sino también tiene que ir un poco más allá en el sentido de que ustedes puedan resolver un problema con características generales. Es lo que pretendemos como parte del objetivo de esta unidad de aprendizaje, que si recuerdan era modelar problemas o fenómenos físicos dentro del contexto, por ejemplo, de cinemática. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué resultado? O sea, todo esto, ¿cuál es el mensaje con este ejercicio? Bueno, vean lo que nos está diciendo. BA menos B sub B se conoce como la velocidad relativa. Esta diferencia de velocidades les está diciendo a ustedes qué tan rápido va el auto A en comparación al auto B. Esa es la interpretación de esta resta. Voy a ponerlo aquí. Velocidad relativa. Entonces, si la velocidad relativa entre estos dos vehículos es mayor que esta raíz cuadrada, tenemos garantizado que no va a haber colisión. Perdón, que va a haber colisión, que va a haber choque entre estos vehículos. ¿Sí es claro? Sí. ¿Sí? Sí. Vale. Pero ¿qué pasaría si tuviésemos la desigualdad opuesta? Es decir, que la velocidad relativa fuese menor a esta raíz cuadrada. Pues vean, si nos regresamos en el desarrollo, cambiamos la desigualdad. Vean, ¿qué significa? Que el discriminante es negativo. ¿Pero qué significa que el discriminante sea negativo? Que puede existir dijo positivo o negativo. Negativo. Entonces sería un número complejo, ¿no? Exacto. Es un número complejo. Algebraicamente estaremos encontrándonos con un número 100% complejo. Pero ese número complejo, ¿podríamos entonces interpretarlo como un tiempo? No, sería como un intervalo, ¿no? No, tampoco. De hecho, si encontráramos que el discriminante es negativo,
Algebraicamente, como bien lo señalan, significaría que la variable t es un número complejo. ¿Y qué interpretación le estaríamos sacando de ello? Que no van a chocar. Porque no hay un tiempo real, un tiempo con un valor en números reales como solución. Profe, entonces una duda. Sí. Para que representemos que entonces los autos iban a chocar, debe haber un número entero real y positivo. No sé si entero, pero sí real y positivo. Ah, sí, disculpe, nada más real y positivo. Exacto, con que sea real y positivo, ya estaríamos diciendo si van a chocar. Cualquier otro valor lo podemos interpretar como que no chocaron. Ah, ok. Porque nuestros relojes, pues, ¿de qué manera, no? O sea, podríamos ver ¿no? Si nuestro reloj digital, por ejemplo, va corriendo el tiempo, ¿y cuándo nos va a dar un 3 más 5i? Sí, Jamás. sí, ¿Y eso cómo se interpreta? Ah, entonces esos vehículos no chocaron. ¿De acuerdo? Entonces vean, ¿qué significa entonces que la velocidad relativa entre estos dos es menor a este resultado? Si eso ocurriera, tenemos garantizado que no van a chocar. ¿Sí es claro esto? Sí, profe. Ok. Bueno, ¿para qué tiene y esto que estamos resolviendo aquí de forma general? ¿Qué utilidad tiene? ¿O qué utilidad le podrían dar ustedes? Bueno, a mí, por ejemplo, se me ocurre, digamos, no es descubrir el hilo negro, pero seguramente estos vehículos inteligentes, digamos, aquellos que se manejan solos, pudieran tener un sistema que funcione con esto. ¿Qué es lo que necesitamos para decidir si va a haber choque o no entre dos autos? Necesitamos estimar esta diferencia, es decir, conocer su velocidad relativa. Si esta velocidad relativa sabemos que es mayor a este valor, de manera automática podríamos mandarle un mensaje al conductor y decirle, vas a sufrir una colisión inminente. Porque la velocidad relativa que lleva respecto al otro auto, el que va enfrente, cumple esta desigualdad. O en el caso de los frenos inteligentes, se pudieran entrar, ¿no? Y disminuir la velocidad antes de que ocurra la colisión. O podría, por ejemplo, de alguna manera ingeniárnosla para que esta desigualdad, esta velocidad relativa, no cumpla esta desigualdad, sino que se cumpla la otra, esta, y eso que nos asegura que no va a haber choque. Entonces podríamos ponerle, por lo tanto, se comprueba y si hay un choque. Para Y este si caso, estuviera al revés, ajá, diríamos, por lo tanto, no hay choque y la demostración no es igual. no, de o hecho algo así. la demostración podría seguirse de aquí. Con esto, vean bajo qué supuesto hemos trabajado. Dijimos, ocurre colisión, ocurre choque. Entonces, las dos posiciones son iguales. Como consecuencia de eso, llegamos a esta ecuación. Si al resolver esta ecuación cuadrática estamos interesados en saber si hay choque, ¿qué tiene que ocurrir? Que esta variable t tiene que ser un número real. Y para que eso ocurra, el discriminante tiene que ser positivo. Esto que está aquí. Y vean toda la cadena de razonamientos que se siguen. Entonces, llegamos a este resultado. Que está, que fue obtenido dentro del supuesto de que sí ocurría colisión. Y solo se puede resolver la parte del
del cuadrado así con la fórmula general? ¿Qué otras formas conocen? Es la forma más directa que existe. ¿Podrían ustedes ingeniárselas para encontrar otra forma de solucionar la ecuación cuadrática? Claro, pero seguramente los va a llevar a esta misma condición. Tal vez con una ruta más directa o más tortuosa, no lo sé. Pero el punto importante es que sí hay que llegar a esta desigualdad. Porque esta es la que nos asegura que sí habrá colisión. ¿De acuerdo? Entonces, una aplicación, como les mencionaba, es esta como especie de sensores. Esto podría pensarse como una especie de, una aplicación podría ser justamente en sensores. Un sensor que se le pudiera colocar, o que seguramente ya se hace, colocar a los vehículos y que ellos estén midiendo estos sensores, estas velocidades relativas. Si uno conoce el auto, sabe en promedio qué valor de desaceleración podría obtenerse gracias a los frenos que lo conforman, podríamos entonces tener el valor de A. Así ya sabríamos qué tanta desaceleración se puede efectuar en el auto en una situación de alto riesgo. Bastará con monitorear esta velocidad relativa, esta diferencia entre velocidades, y también, claro, ojo aquí, conocer la distancia que hay entre la parte frontal y la parte trasera de los autos. Porque es un aspecto que también aquí aparece, vean, es un aspecto a tomar en cuenta. Vamos a ver esto en una forma gráfica para que también esto nos podamos entendiéndolo mejor. Entonces déjenme aquí, les muestro. Aquí está. Aquí les estoy mostrando un código en el que tenemos la ecuación para el auto A. Aquí vean, es la posición XA igual a una velocidad inicial por el tiempo, menos un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Esta es la ecuación de posición para el auto A. Para el auto rojo o el auto B, aquí está su función posición, vean, es igual a D más la velocidad que tenga por el tiempo. Aquí no hay, el auto B, como mencionamos, no acelera ni frena tampoco. O sea, no presenta ninguna aceleración. Entonces aquí no hay nada que poner. Aquí, por poner algunos ejemplos, le he asignado a la velocidad A el valor de 15 metros por segundo. A la velocidad del auto rojo, 10 metros por segundo. Una desaceleración con módulo de 10 metros sobre segundo al cuadrado y una distancia que separa a estos vehículos de 10 metros. Simplemente para ir probando. Ahora, por favor, les pido que calculen cuánto tendría que valer este factor para estos datos. ¿De cuánto estaríamos hablando? ¿Cuánto tendría que ser mayor la velocidad relativa entre estos vehículos? ¿14.14? 14.14, ok, 14.14 metros sobre segundo. O 10 raíz de 2, cualquiera de esas dos. Ok, vamos a utilizar el 14.14. Sí, igual entonces, tiene de la raíz positiva, ¿no? Sí. Vale, entonces, ¿qué estaremos diciendo?
que si los frenos son capaces de generar una desaceleración. Oiga, de profe, 10 perdone que segundo lo cuadrado, moleste. ¿sí? Había dicho que ese día es desaceleración, pero no es o sea, sabemos que es desaceleración, Sí. pero ¿es necesario poner ese dato ahí o nosotros mentalmente lo tenemos que saber? ¿Me entiende? O sea, ay, no sé cómo. Porque, bueno, lo lógico sería que en desaceleración fuera menos, ¿no? Sí, aquí es el de menos. Ah, no lo había visto. Ah, Aquí, ok. aquí está el menos que nos indica desaceleración. Ah, y Ah, aquí A menos 0.5. es el módulo de ese Claro. vector de aceleración. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí por poner un ejemplo, con estos datos de A y de D, ustedes me han dicho que el término del derecho de la desigualdad tiene que ser 14.14. Ok. Entonces, vean, mientras esta diferencia de velocidades, la velocidad relativa entre los vehículos, sea mayor a ese valor, no va a haber colisión. Perdón, habrá colisión. Habrá colisión si esta diferencia es mayor a 14.14 metros sobre segundo. Aquí, por ejemplo, le he asignado a estos valores 15 y 10. ¿Cuánto vale la diferencia relativa? La velocidad relativa. 5. 5, muy bien. Por lo tanto, no está cumpliendo esta desigualdad, ¿cierto? ¿No significa que no está chocando? Exacto. Y aquí está, vean la gráfica. Sí. Así se verían. La recta roja es para el auto rojo, el auto B. Vean que sigue de forma lineal su posición respecto al tiempo, porque nunca aceleró ni frenó. Ajá. Siempre No anduvo con la está misma desacelerando velocidad. como el otro coche. Y ahí Exacto. se nota su vector cómo va desacelerando en la gráfica. Exacto. El auto azul, el A, que viene atrás de él, está acelerando primero, pero es cuando se da cuenta que está enfrente de un auto con el que puede impactar y aplica los frenos. Y si recuerdan, hay un punto en esta gráfica azul en la que la tangente en la que la pendiente de su recta tangente es 0. Es decir, hay un momento en el que se detiene. Deja de estar acelerando, ¿no? Exacto. Y entonces vean que se detiene muy, muy alejado del auto de color rojo, el auto B. Yo creo, bueno, yo lo percibo y a partir del tiempo 1 va es donde empieza a, a alejarse del otro auto. Sí, Bueno, aumenta, así lo veo claro, yo. Ajá, la así distancia. lo veo. Ujú. Bien, sí, sí está bien verlo así. Ahora, ¿qué pasa si estos valores los cambiamos de manera que sí se cumpla la desigualdad? ¿Qué valores 15 se les menos ocurre? 15. 15 menos 15. Ok, 15 menos 15 no cumple no, que se No, cumpla la desigualdad. que sea mayor a 14, ¿no? Sí, que la diferencia entre BA y B sub B sea mayor a 14.14. Pues podría ser, no sé, 30 y 15. 30 y 15, ok. A ver, 30 y 15. 30 menos 15 da 15. Sí. Y 15 es mayor que 14.14. Así Sí. que, según lo que hemos encontrado, sí va a haber choque. Y aquí está, vean. Ahí es donde colisionó. Aquí cerca del segundo 1, Ujú. esos autos chocaron. Déjenme ver si se puede acercar esto. Una distancia de más o menos como 20 metros, ¿no? Arriba de 20 metros, exacto, una Ajá. posición de 20 metros. Y que esa otra colisión fue porque lo empujó y volvieron a chocar. No, bueno, este otro ¿O qué punto, podría ser? este otro punto para nuestro problema no tiene mucho sentido. Porque una vez que colisionan, pues ahí queda. Este Sí. otro punto podría interpretarse en una situación en la que, por ejemplo, estos vehículos van en pistas separadas y uno está queriendo rebasar al otro. Entonces, por ejemplo, podemos interpretar que este primer punto, en este primer cruce, estos autos se emparejaron. Después se separaron y volvieron a estar a la par. Esa podría ser una interpretación, pero noten que es para una situación distinta.
Sí. Pero bueno, la que nos interesa a nosotros es cuando ocurre la primera colisión. ¿Vale? Entonces, bueno, pueden ver aquí que sí se está cumpliendo la desigualdad. Como la velocidad relativa es mayor a 14.14, las gráficas nos muestran que sí va a haber un choque. Las gráficas de posición de cada vehículo se cruzan, indicando que ocurrió un cruce o un choque entre ellos. O si van en vías separadas, significaría que se pusieron uno al lado del otro, que se alcanzaron, vamos a decirlo así. ¿Preguntas, comentarios, jóvenes, sobre esto? Y No, pero entonces todo bien. la resolución de nuestro problema, ¿cómo había quedado, profe? Pues la resolución del problema consistió en demostrar que esto se cumple, que esta desigualdad es cierta para el caso en el que hay colisión. Que debe ser mayor a... La velocidad relativa entre los vehículos tiene que ser Ajá, mayor, o si se quiere igual, mayor o que, igual. que esta raíz cuadrada. Raíz cuadrada de 2 por A por D. Si eso se cumple, sí va a haber colisión. Oh, ya. Sí, Si no se cumple, estos vehículos estarán a salvo. sí. Nada más uno frenará y pues el otro seguirá. Exactamente. También pueden ver que esta desigualdad se puede, bueno, uno puede estar jugando con ella si cambiamos, por ejemplo, la distancia D. Sí, Imaginen que estas dos velocidades se mantienen. Bueno, no las tomamos como base, como datos conocidos, y podemos aquí, con la misma ecuación, cambiar una distancia D de 5, por ejemplo, aquí 5 metros. Entonces vean que también ocurre una colisión. sí. Y si la separación entre estos vehículos aumenta, por ejemplo, ahora a 20, también están a salvo. El auto azul tiene el tiempo suficiente para frenar y no afectar al otro vehículo. Sí, porque, bueno, ¿qué utilidad podría tener este resultado que se obtuvo? Pues lo que les comentaba, ¿no? Dice, bueno, desde un punto de vista más tecnológico, generar un sensor que le permita decirle al usuario, advertirle al menos, de que va a sufrir algún choque. Por Como la, los que están implementados, ¿no? En los nuevos automóviles de Nissan y de Chevrolet. exacto. Entonces, seguramente parte de su funcionamiento está basado en alguna ecuación como esta. Tal vez más o menos complicada, pero el punto es ese, que uno puede, por ejemplo, ustedes podrían crear un programa así simple, Sí, en el que con valores dados por el usuario, le puedan decir, si continúas con esa velocidad y te encuentras a cierta distancia del vehículo, prepárate porque puede ocurrir, o hay cierta probabilidad de que tengas una colisión. de O bien, hecho, la otra respuesta. sí, se puede pues, configurar una unidad de control con un programa para dar orden a ese sensor y con ese sensor recaba la información y ya puede, no sé, advertirle ya sea al usuario o bloquear los frenos en Exacto, caso de una colisión inminente. así es. Entonces, bueno, vean que con esta simple desigualdad que se obtuvo, pues puede tener muchas aplicaciones. Ese es el punto importante que se tiene cuando uno resuelve o aprende a resolver problemas en los cuales ya no hay valores numéricos. Uno le permite jugar con todas esas cantidades para dar respuesta a más problemas. Porque ¿qué hubiese pasado si a ustedes les hubieran dado concretamente los valores numéricos? Pues hubieran resuelto el problema para ese caso en específico. Sí, Mientras que
Si le vamos perdiendo un poquito el miedo a enfrentarnos a problemas en los cuales no hay datos numéricos, pueden ustedes, pues no sé, encontrar alguna relación importante que pueda tener alguna aplicación para la cual ustedes pueden jugar con todos los valores numéricos. Infinitos casos. Es correcto. Sí. ¿Vale? Entonces ahí está. Ahí está el problema. Problema 22 sobre estos autos que están viajando en direcciones iguales, ambos hacia la derecha. Y cuando están separados a una distancia d, el auto que va atrás aplica los frenos. Y bueno, si la velocidad relativa entre estos dos vehículos satisface esta desigualdad, habrá choque. Si no satisface esta desigualdad, ambos conductores, ambos vehículos estarán a salvo. Bien, vamos a continuar con otros ejercicios. Ahora vamos a cambiar un poco el eje en el que vamos a analizar las cosas. Y vamos ahora a trabajar problemas en los que el objeto o los objetos se muevan en dirección vertical, es decir, sobre el eje Y. En esta situación, ¿recuerdan cuál es la característica con la que hay que tener cuidado? ¿Qué pasa con la aceleración? Que puede cambiar de acuerdo al tiempo. Pero en un movimiento vertical, sobre el eje Y. Va con la 9.81, constante. ¿no? Bueno, Ajá, lo de va la con la gravedad. constante de la gravedad. Exacto. G, la aceleración debido a la fuerza de gravedad, adopta un valor bien específico. Sí. 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Sería metros hacia abajo, ¿no? Y además, vectorialmente hablando, hacia abajo. Tiene una dirección hacia abajo. Sí. Esa es la mayor diferencia que hay en comparación a un movimiento en el eje horizontal. En el eje horizontal, un vehículo, por ejemplo, un objeto puede acelerar. Es decir, el vector aceleración puede apuntar hacia la derecha con algún cierto valor. 2 metros sobre segundo al cuadrado, 15 metros sobre segundo al cuadrado, o incluso valores más grandes. O bien, si este objeto que se está moviendo en el eje X comienza a frenar, entonces la aceleración cambia de signo. Tiene dirección opuesta al movimiento. Entonces puede ser como, vectorialmente hablando, de menos 4.5 metros sobre segundo cuadrado, menos 7.88 metros sobre segundo cuadrado, y así, ¿no? Los valores que ustedes se imaginen. Pero ¿qué pasa si analizamos el movimiento de un objeto cuando se mueve en el eje vertical? Bueno, la aceleración ya no adopta cualquier cosa, ya no adopta cualquier valor. Toma el valor de 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Y también deja de variar su dirección. Siempre va a apuntar hacia abajo en el eje Y. Bueno, vamos a resolver el siguiente problema que justamente trata de esto, de analizar una situación en la que un objeto se desplaza en el eje vertical. Y una vez más, tenemos que ser cuidadosos. Recuerden ¿cómo decirlo? Sugerencia o recomendación que les he hecho siempre. Antes de resolver un problema, debemos entender muy bien qué nos está diciendo como información. Y una vez que lo entendamos, después vemos cómo utilizar esa información para hacer algún cálculo. Bueno, en esta situación, en este problema nos dicen, en la Luna, la aceleración debida a la gravedad es aproximadamente de 1/6 de la que hay en la Tierra. Si un objeto se lanza verticalmente hacia arriba en la Luna, ¿cuántas veces más alto viajará que en la Tierra, suponiendo que tiene la misma velocidad inicial? Lean con atención el enunciado del problema, traten de entender qué información nos está comentando aquí. Bueno, pues primero tenemos que sacar 1/6 de la gravedad. 1/6 de la gravedad.
A ver, ¿cómo es eso de un sexto de la gravedad? O sea, para la gravedad en la Luna. Sí. Ok. Vamos a llamar así, gravedad en la Luna. ¿A qué es igual? Según yo, 1.635 metros sobre segundo al cuadrado. Ok. O sea, ¿qué se hizo? ¿La gravedad en la Tierra? Entre 6. Entre 6 sí, y ya solo agarré el valor que nos arroja. Vale, ok, muy bien. Bueno, ahí está, es correcto. Así es como deberíamos calcularla si la pretendemos trabajar de forma numérica. Ok. Bueno. Ese es un dato importante. ¿Qué otra información consideran importante por resaltar? Un objeto que se va a lanzar hacia arriba, hacia un eje Y positivo. Ok, muy bien. Que tienen la misma velocidad inicial, ¿no? Igual. Ok. Tendría una Entonces, velocidad inicial de 0, ¿no? Si un objeto tiene una velocidad inicial de 0, ¿es posible que se mueva hacia arriba? No. Bueno, sí, tiene toda la razón. Sí, profe, porque ahí lo que es importante para considerar el movimiento es la aceleración, ¿no? O sea, puede partir desde el reposo. Bueno, lo que yo les estoy preguntando es la siguiente situación. Imaginen, de hecho, pues no sé si tienen algún objeto ahí como una pluma, un lápiz. Aquí estoy dibujando una pelota. Sostengan ese objeto con sus dedos y suéltenlo. Si lo sueltan, ese objeto en ese momento tiene velocidad 0. ¿Hacia dónde se mueve? Hacia abajo. Hacia abajo. Nada más tiene sería velocidad aceleración, ¿no? Es como si fuera una bala, ¿no? Cuando se Entonces, dispara, pues tiene una ajá. velocidad inicial, ¿no? Exacto. Si el objeto pretendemos que se mueva sobre el eje Y positivo, no puede tener velocidad inicial. 0. Su velocidad inicial tiene que ser distinta de 0. ¿Sí es claro? Sí, profe. Pues forzosamente tiene que tener una velocidad distinta de 0. Bueno, otro dato importante, como bien señalan, es que el problema nos habla de dos situaciones hipotéticas. La primera, que el objeto, sea del que se trate, se lanza en la Tierra hacia arriba. Y ese mismo objeto, con la misma velocidad inicial, se lanza hacia arriba, pero en la Luna. ¿Sí es claro esto? Sí. Sí, profe. Ok, bueno. Vamos a analizar el problema primero, sin importar en qué lugar se haga el fenómeno o la actividad. Y ya después iremos viendo cómo lo aplicamos hacia la Tierra o cómo lo aplicamos hacia la situación hipotética en la que se esté en la Luna. Bueno, para empezar, tenemos que considerar dos ecuaciones básicas para describir el movimiento. La primera ecuación es acerca de la velocidad y la segunda es la de la posición. A ver, noten ahí las expresiones, las ecuaciones. Ya las habíamos escrito anteriormente, ¿cierto? Sí. ¿Sí? Estas son las ecuaciones para un movimiento en el eje vertical, en el eje Y. Vean que el único cambio importante respecto al caso del auto, por ejemplo, que analizamos hace unos minutos, es que la aceleración tiene una dirección concreta y tiene un valor bien específico, que se suele denotar como G. Bueno, ahora, ¿qué significa o cómo podemos interpretar cuando el problema menciona que qué tan alto viajará? ¿Qué significará eso? Una altura en su punto máximo. Ok, una altura que se alcanza en el punto máximo, muy bien, correcto. ¿Y cómo sabremos o cómo sospechan ustedes que se sabe que un objeto alcanzó esa máxima altura? Cuando se queda su velocidad en 0 y empieza a bajar otra vez, ¿no? Cuando cambia de dirección. Ok, ambos comentarios son correctos. La primera, cuando detectamos que ese objeto que se está desplazando
alcanza una velocidad 0 y después de ello cambia de dirección, es decir, regresa hacia la Tierra, es en ese punto que alcanzó en el que decimos que se posiciona en la altura máxima. Esa información, vean, no nos lo está diciendo el problema. Explícitamente no nos está diciendo eso que estamos aquí comentando. Uno, con base en la experiencia, en lo que sabe, puede utilizar cierta información. Y entonces, eso es lo que podemos decir. Cuando un objeto que es lanzado verticalmente hacia arriba, debido a la aceleración debido a la gravedad, sabemos que va perdiendo o va disminuyendo su velocidad. En el punto más alto de la trayectoria, la velocidad por un momento va a ser 0. Justo cuando se ubique en la posición más alta de todo su recorrido, su velocidad momentáneamente será de 0 metros sobre segundo. Entonces, ¿qué podemos decir respecto a las ecuaciones de arriba? Bueno, pues podemos escribir lo siguiente. Vean, la ecuación de izquierda, que nos dice cómo cambia la velocidad en función del tiempo, la podemos igualar a 0. ¿Notan? El lado izquierdo de esta primera ecuación se igualó a 0. Porque estamos asumiendo que está alcanzando ese máximo punto en su desplazamiento. ¿Sí vamos bien hasta aquí? Sí. Ok. Y la otra ecuación, la de la posición, vean que la función posición, como en términos del tiempo, la estamos igualando a h, donde h mayúscula representa esa máxima altura a la que puede llegar. No más ni menos. Esa máxima altura cuando su velocidad de este objeto se agota y se hace 0. Hasta aquí, preguntas, comentarios antes de seguir avanzando. ¿Y por qué en la H no ponemos, bueno, dice que es la altura máxima igual, ¿no? La está representando. ¿Por qué no se podría poner igual 0 metros sobre segundo? Ok, ¿por qué no ponerla 0 metros sobre 0 metros? Sí, como en la primera. Ok, bueno, aquí es donde estamos tomando nuestro nivel de referencia. Es algo que no hemos dicho. A ver, vamos a analizar este movimiento, esta situación con mayor detalle. Entonces aquí está el nivel de suelo. Vean, aquí está el eje X. Y aquí está el eje vertical. Cuando un objeto, por ejemplo, piensen aquí que no sé, con ayuda de una mano, ¿no? Una persona esta persona pretende lanzar este objeto. Entonces aquí están sus manos y aquí está este objeto que voy a poner en color rojo. Cuando este objeto se lanza, recorre una cierta distancia. ¿Respecto a qué punto? Al eje Y. Sí, sobre el eje Y, pero ¿respecto a qué punto? Es decir, ¿dónde estaremos considerando que está el observador? A la altura de donde se encuentra su mano, ¿no? ¿Cómo? A la altura de donde se encuentra la mano. Exactamente. Hay varias formas de aquí establecer nuestro origen de coordenadas. Lo importante es que escojamos el que nos facilita las cosas. Por ejemplo, este que nos acaban de comentar es el más adecuado. Vamos a contabilizar la posición vertical a partir del punto en el que este objeto abandona la mano de la persona. Entonces vean, así. Aquí va su vector desplazamiento hacia arriba. Ese es el Y0.
Entonces aquí el objeto está en la mano, es lanzado y aquí empieza a aumentar. Habrá que, por ejemplo, decida, no, yo lo quiero medir respecto al suelo. Me es más cómodo medir todo respecto al nivel de suelo. Está bien. Entonces, esa otra persona podría hacer esto. Medir así. Y aquí colocar su Y0. Pero, ¿qué información necesitaría como dato extra? Si quisiera medir perfectamente. Bueno, la altura de la persona también. Exactamente. La altura a la cual, bueno, la altura de la persona o la altura que hay entre la mano, cuando el objeto es lanzado, Y el Y su piso. punto. y el piso, exactamente. Ajá. Entonces tendríamos, esa persona que elija como su punto de referencia el suelo, tendrá que conocer esa altura de la persona. O sea que sale lo mismo. Como lo mismo. Ujú. Si lo medimos desde el suelo o desde donde se fue lanzado con la altura de la persona, con la altura de la mano. No, porque si lo analizamos desde el punto de vista del suelo, necesitamos conocer la altura de la persona. Pero si medimos la posición inicial desde donde el objeto abandona la mano de esta persona, no nos interesa si esa persona cuánto mide, cuál sea su estatura. Oh, ya. Entonces ahí está el que ustedes escojan correctamente su nivel de referencia. Porque podrían estar, sin darse cuenta, jugando con una variable extra que no conocen. Sí, sí, sí. Ahora, regresando a la pregunta, bueno, todo esto, ¿eso sí quedó claro? Sí, profe, Sí. entonces ¿Sí? sería tomarlo, bueno, el punto de origen, bueno, para poner el punto de origen en donde inicia el movimiento de la pelota. Que Exactamente. sería la mano, ¿no? Exacto. Gracias, profe. ¿Sí? Ahora, bueno, la pregunta de hace rato era ¿por qué esto no tomarlo como 0? Creo que así lo entendí bien. Sí. ¿Sí? Ok. ¿Qué significa que el lado izquierdo lo escojamos como 0? Bueno, que ese objeto, una vez que sube, aquí en esa posición máxima, estaríamos nosotros tomando como el nivel de referencia. Y la posición inicial tendría ahora signo negativo. No sé si esto es claro. Es A ver, como quito si esto. lo estuviéramos lanzando al revés, ¿no? Hacia abajo. En vez Dejándolo hacia caer. arriba. Ajá. Dejándolo caer. Sería el análogo, así es. Sería una forma equivalente. Ahora nos fijamos, es como si con ayuda de un dron, piensen esto, van siguiendo ustedes el trayecto de esta pelota, desde que es lanzada hasta que llega a su posición máxima. Entonces, ¿qué pasaría si nosotros aquí escogiéramos sustituirlo por 0? Lo que estaríamos diciendo es que cuando el dron se ubica en la posición más alta a la que llega este objeto, ahí el dron se detiene. Y a partir de ahí empieza a medir. Todo lo que esté por arriba de ese valor va a ser Y positivo. Todo lo que esté por debajo de ese nivel será Y negativo. Por lo tanto, para ese dron, están de acuerdo que la posición en la que fue lanzado el objeto está hacia abajo, es decir, en las Y negativas. Sí. Entonces, si el objeto este subió una cantidad H en distancia, avanzó una cantidad H, ¿cuál fue su posición inicial? Pues no es una H negativa, entonces. Sí es una H negativa. Bueno, en ese Suponiendo, caso sí. sí, suponiendo que el dron es el que ahora está midiendo la posición final como 0. ¿Eso qué querrá decir? Que el objeto inició su movimiento en una posición negativa, por debajo de ese nivel de referencia en el que se sitúa el dron. ¿Sí, esto va quedando claro?
Entonces a lo que vemos que como nuestro punto de referencia es la mano, el dron va a empezar a contar la H desde la mano hasta que llegue al punto máximo, ¿no? Por eso la H Exacto, positiva, bueno, en la fórmula que tenemos ahí. O exacto, según entendí eso. exacto, sí. Aquí hay dos posibilidades. Dejen Sí. quitar, a ver, a ver, nuevamente todo esto. El punto crucial aquí en estos problemas, en cinemática y como veremos más adelante, es la elección del origen de coordenadas. O sea, aquí está la persona que va a hacer el lanzamiento. Hay dos formas en que podamos medir esta posición vertical. Pero ambas formas de establecer el sistema de referencia son totalmente equivalentes. Entonces voy a ponerlo así. Opción A. Opción A. A partir de donde están sus manos hacia arriba, medimos la posición máxima a la que llega este objeto. Entonces, vamos a tomar Y0 aquí y Y final acá arriba, que vamos a llamar H. ¿Sí vamos bien hasta aquí? Sí, profe. Sí, ok. La otra forma, que también es equivalente, es, voy a elegir mi Y0 aquí, mi nivel de referencia lo voy a tomar aquí arriba. Aquí está. Ah, perdón. Mi nivel de referencia, déjenme ponerlo aquí. No, sí. Déjenme. No, a ver, voy a tomarlo así. Una Y ref. Y mi nivel de referencia 0. Ahí está. Y ahora, la otra opción es, tomo ese nivel de referencia aquí arriba. Por lo tanto, esta posición es menos H. Y esa la tomo como 0. Y aquí la tomo como 0 también. A ver, vean. En la primera situación, colocamos nuestro nivel de referencia 0 en la palma de la mano, donde inicia el movimiento de este objeto. Y entonces todas las alturas evidentemente van a ser positivas, hasta llegar a la máxima altura. Si colocamos ahora, en la situación B, si colocamos el nivel de referencia en el punto en el cual este objeto alcanza su máxima altura, eso quiere decir que hacia abajo su posición inicial fue de menos H. Entonces el objeto arrancó en menos H, fue subiendo hasta llegar a un valor de 0. Y una pregunta, ¿Sí? ese conjunto, bueno, digamos que si formamos un conjunto entre H y menos H, lo podemos entender como H menos H es igual a 0 al final del recorrido. No, no, son dos situaciones distintas. No, no hay manera de operar entre ellas. Ok, está bien. Porque si no estaremos mezclando una situación del inciso A, del caso A, con otra del caso B. Y eso no es posible. Son situaciones totalmente distintas. Ok. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es lo que generalmente uno hace? Bueno, se toma como el nivel de referencia 0 y a partir de este se contabilizan, en este caso, por ejemplo, las alturas. Por eso es lo que se hizo aquí abajo. Llamamos a H como esa máxima posición por arriba del punto de lanzamiento a la que llega este objeto. Sí, profe. ¿Ok? ¿Más preguntas hasta aquí? Nada más le puede subir tantito la gráfica para tomarle una captura. Rápido. Por favor. Gracias, profe. ¿Sí, nada? Bueno, ahora, ¿qué valor de posición inicial vamos a elegir?
Bueno, pues vamos a hacer aquí astutos y elegiremos como posición inicial el valor 0. Es decir, vamos a estar indicando que el objeto se ubica inicialmente en la posición en la que es lanzado. Y de ahí comenzamos a medir las alturas. ¿Vale? Entonces la ecuación que tenemos aquí se simplifica todavía más. Entonces, tomando como punto de referencia o el punto inicial de movimiento el valor de 0 metros, porque el objeto está justo en la posición de lanzamiento, las ecuaciones que tenemos arriba se simplifican de esta forma. La ecuación izquierda, 0 metros sobre segundo, igual a esta cantidad. Y h, la ecuación de la posición, queda como h igual a b0y por t menos 1 medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Bien, ¿qué notan que qué cantidades o qué términos comparten estas ecuaciones? A ver, hay un dato La muy importante. gravedad, lo que viene Ok. siendo gravedad y tiempo. A ver, ¿qué podemos decir acerca de ese tiempo? ¿Qué interpretación tiene? A ver, ese tiempo qué estaría indicándonos? Bueno, un periodo que le tarda en llegar a su punto máximo, ¿no? Muy bien, exacto. Desde el punto de vista de la velocidad, este t que aquí aparece es el tiempo que le toma al objeto pasar de un estado con cierta velocidad inicial a un estado de reposo. Termina momentáneamente quieto en el punto más alto. Este valor de t es el que nos está diciendo eso. Pero al mismo tiempo, esta variable t en la otra ecuación que nos está diciendo, el tiempo que pasa para que este objeto, cuando es lanzado, alcance la máxima posición, la máxima altura. Así que esta t que aquí aparece es la misma que está en la ecuación de lado. ¿Sí es claro? No son Sí. t's distintas, son la misma t. Sí, profe. ¿Ok? Entonces, si uno identifica esto, si esto es claro para todos, podemos ingeniárnoslas para quitarnos de encima esa variable t, porque el problema no nos menciona nada acerca de ello. Vean, no nos dice, no nos habla nada acerca de que existe un tiempo para el cual este objeto alcanza su posición máxima en el eje vertical. Nada más está preguntando pues, cuántos metros, o sea, bueno, qué distancia llega totalmente, o sea, desde su punto de primera partida hasta su punto máximo de altura. Exacto, suponiendo, y eso es un dato importante, suponiendo que tanto en la Tierra como en la Luna, este objeto es lanzado con la misma velocidad inicial. Así que, bueno, como el problema no nos menciona nada de un tiempo, podemos quitárnoslo de encima. ¿Cómo? Despejando de la ecuación 1 el valor de la cantidad t y sustituyéndola en la ecuación 2. Aquí les muestro estos pasos. Vamos a despejar de la ecuación 1 la variable tiempo. Y esa expresión ya despejada la sustituimos en la ecuación de lado, en la ecuación 2. Y de esa manera nos quitamos de encima el valor del tiempo, porque no lo conocemos. El problema no nos menciona nada acerca de ese tiempo. A ver, noten los pasos. Díganme si para alguien no le queda claro lo que se hizo, no puede comentar. Ah, sí, profe, todo bien. ¿Sí? Ok, vale. Bueno, entonces la ecuación que tenemos del lado derecho, aquí, para h, vean, ya no tiene el factor t, el parámetro de tiempo, y esta ecuación se puede simplificar. Pueden ustedes ahí operar
y llegamos a este resultado. ¿Qué nos está diciendo esta cantidad, esta ecuación? Que la altura a la máxima altura que alcance un objeto cuando es lanzado hacia arriba, ¿de qué va a depender? Del cuadrado de la velocidad con la que se ha lanzado. Entre mayor, vean que hay una relación aquí directamente proporcional. Entre mayor sea la velocidad de lanzamiento, mayor va a ser la altura que se alcanza de forma vertical. ¿Eso les hace sentido? Sí. ¿Y qué también nos está diciendo esta ecuación? Que esa altura que alcance el objeto va a ser inversamente proporcional al valor de la gravedad en ese lugar. Es decir, que si esta situación que nos está planteando el problema se realiza en un planeta o en alguna región en el que la aceleración debida a la gravedad aumenta respecto al valor conocido que de 9.81 metros sobre segundo cuadrado, ¿qué esperamos que suceda con la altura que alcance ese objeto? Sea mayor. Si nos movemos a un lugar donde la gravedad aumenta, Ah, no, sería entonces en ese caso menor, porque sería más fuerte la atracción que tiene ese planeta hacia el exacto. centro, sí. ¿Sí? Aquí, como vemos, es una relación inversamente proporcional. Si ustedes recuerdan, la gráfica de estas ecuaciones podemos graficar G en el eje horizontal y H en el eje vertical. Y ese es el comportamiento, vean. Ese es un comportamiento de una relación inversamente proporcional. Entre más sea grande, entre mayor sea el valor de G, ¿qué pasa con la altura que se alcanza? Vean, comienza a tender a cero. Pero ¿qué pasa si el valor de G es cada vez más pequeño? Es decir, nos vamos acercando a cero. H comienza a crecer. ¿Preguntas, comentarios hasta aquí? Profesor. Todo bien, profe. Ok, vale. Entonces, vamos a vean que esta ecuación la podemos ajustar debidamente a las dos situaciones, para la Tierra y para el experimento en la Luna. ¿Cómo? Pues cambiando G por el valor en la Tierra o G por el valor en la Luna. Lo importante a recordar es que la velocidad inicial en cada situación es la misma. El problema nos lo dice, suponiendo que tiene la misma velocidad inicial. Sí. Entonces, vean lo que vamos a hacer a continuación. En el caso de la Tierra, la ecuación para la altura máxima tendrá esta forma. Aquí le he puesto h de tierra, h sub t, donde t es tierra. Es igual a una cierta velocidad inicial que no sabemos exactamente cuánto vale, pero sabemos que no puede ser cero. Entre 2 veces la gravedad en la Tierra. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Profe. ¿Sí? Sí. Ahora, ¿qué pasa con la gravedad en la Luna? Pues como bien lo señalaron ustedes, la gravedad en la Luna se encuentra tomando la gravedad en este planeta y dividiéndolo entre 6. Ahí está. De acuerdo al dato que te está dando el problema. Exacto, que nos dice que aproximadamente la gravedad en la Luna es una sexta parte de la que hay en la Tierra. Entonces ahí está, escrito a manera de ecuación esa información. Bueno, ¿qué vamos a hacer con todos estos datos? Pues vamos a aplicarlo de la siguiente manera. Vean lo que estoy escribiendo aquí. Estoy ajustando la ecuación que obtuvimos para el caso general para aplicarlo en el al caso concreto de la Luna. Entonces aquí está. Esta h sub L representa la altura máxima que alcanza un objeto en la Luna. ¿De qué va a depender? De la velocidad con que es lanzado. Entre 2 veces la gravedad en ese lugar, en ese satélite.
¿Sí estamos de acuerdo hasta aquí? Profe, Ok, pero ahora ¿qué sabemos? Ah, que la gravedad en la Luna es una sexta parte de la que hay en la Tierra. sí, Ahí está, vean. Se ha sustituido G sub L, gravedad en la Luna, por gravedad en la Tierra entre 6. Siguiente paso algebraico que uno puede hacer aquí es multiplicar y dividir entre la misma cantidad. ¿Aquí qué cantidad vamos a elegir? 6. Multiplicamos y dividimos por la cantidad 6. ¿Para qué? Bueno, para que aquí abajo en el denominador, este 6 se haga 1 con este 6. Y el 6 que quedó aquí arriba quede multiplicando a este cuadrado de la velocidad. Entonces vean, llegamos a esta ecuación. Pero eso que está aquí, ¿quién es? A ver, la altura, ¿no? ¿En qué planeta? Dentro de la Luna. No, es esto que está en paréntesis. Ah, la Tierra, porque estás agarrando la constante de la Tierra. Exactamente. Es lo que está aquí arriba. Entonces queda 6 veces la altura alcanzada en la Tierra. Cierto. Sin No necesidad de tuvimos, hacer cálculos numéricos. sí, no fue necesario que explícitamente nos dieran el valor de la velocidad inicial. Porque tal No. vez en un primer acercamiento no se habría podido analizar porque pues, no me están diciendo con qué velocidad la estoy lanzando. Entonces, ¿cómo voy a poder hacer la comparación? Pues nada más con el único dato que tienes, que es un sexto de la constante que ya conocemos. Exacto. Es el único dato importante que nos permitió conectar la situación entre lo que sucede en la Tierra con lo que se espera que suceda en la Luna. Y esa Preguntas. sería Ajá. la solución como tal, ¿no? Sí, porque la pregunta Porque que nos hace el problema es, estamos aquí, dice, cuántas veces más alto viajará que en la Tierra? Suponiendo que se lanza con la misma velocidad inicial. Pues aquí está. ¿Cuántas veces? 6 veces. 6 veces sí, más, llegará más alto. y eso de velocidad a iniciar al cuadrado y lo de la gravedad vendría siendo, pues ahora sí que la altura en la Tierra, ¿no? Exacto. ¿Cuál sería el razonamiento si, por ejemplo, en un problema de similar, ¿no? No necesariamente esta situación, pero un problema similar, en el examen dijera, considera un lugar en el que la gravedad en ese sitio es K veces más pequeño que la gravedad en el planeta Tierra? ¿Qué modificaciones harían aquí? ¿K veces? Ajá, K veces, donde K puede ser o una quinta parte o una tercera parte. Pues en vez de 6K, ¿no? En lugar de 6, metemos un factor K. Sí, Y abajo igual. Exacto. Entonces aquí en estos cálculos K sobre K, para eso. quedaría la K aquí. Multiplicamos y dividimos entre un factor K. Hay una K que sobrevive. Y entonces el resultado, ¿qué nos estaría diciendo? K veces la altura en la Tierra. La altura en la Tierra. Sí, Entonces, si en un cierto lugar la aceleración en ese sitio es una décima parte de lo que hay en la Tierra, así sin hacer un cálculo, ¿qué tan alto va a llegar ese 10 objeto una vez veces que la está? altura en la Tierra, ¿no? Exacto, 10 veces. Ya, de manera casi inmediata. No es necesario volver a hacer el cálculo.
Entonces nos evitamos hacer cálculo y esta ecuación, pues K puede ser lo que sea. Mientras que no sea 0, evidentemente. Es la única restricción que se le puede pedir. Si sería 0, entonces en este caso no alcanzaría una altura máxima. Podríamos decir lo siguiente. Como K algebraicamente no puede valer 0, porque la división entre 0 no está definida. Pero podemos tomar el límite. ¿Qué pasa cuando en esta ecuación, en el límite en el que K tiende a 0? Es decir, que la atracción en este planeta es muy, muy débil. ¿Qué pasa con el resultado? Pues que su altura en ese planeta sería 0. No, porque está tendiendo a 0. No es específicamente 0. Se aproxima a 0, pero no es 0. Exacto. Hay que tomar valores cada vez más pequeños de K tendiendo a 0. A ver, observen aquí. En la ecuación para la GL, bueno, para la G en el planeta o en el lugar. A ver, quiero que noten lo siguiente. Con esto estaríamos yéndonos a un descanso. Para la G en ese lugar, depende como K, 1 entre K. Y la altura en ese lugar es igual a K veces esto. Entonces vean, si esta cantidad, si K se va haciendo 0, ¿qué pasa con este cociente? Se indetermina. En el límite. ¿Tiende a infinito? Exacto, tiende a infinito. ¿Sí estamos todos de acuerdo? Límites, estos límites. Sí. Si K tiende a 0, significa que en ese lugar la aceleración debido a la gravedad aumenta enormemente. ¿Y qué es lo lógico que suceda cuando un objeto se lance en ese lugar donde la gravedad es muy intensa? No existiría ahora sí que ni aceleración, ni velocidad, ni altura máxima, ¿verdad? No, la aceleración sí existe, es Sí. GL. Ajá, sí. Solamente que es muy grande en comparación a la Tierra. Por lo tanto, ¿qué sucedería ahí si un objeto es lanzado? Casi no se ¿Nunca movería. terminaría su trayectoria o...? Casi no alcanzaría mucho. Por ejemplo, esta acá, vean, es casi 0. O sea, sería 0.0000001 veces la altura en la Tierra. O sea, ni siquiera llega a ser igual a la altura en la Tierra, sino que es muy pequeño. Y eso es claro, porque la gravedad en ese lugar está incrementándose mucho. ¿Sí es claro? ¿Cómo ambos resultados cómo se relacionan? Para la GL y la HL. Ahora, ¿qué pasaría en el caso límite opuesto? Es decir, cuando K tiende a infinito, es decir, toma valores muy grandes. ¿Qué pasa con esta división? La gravedad tiende a 0. La gravedad en ese lugar tiende a ser 0, tiende a ser muy pequeño. Por lo tanto, ¿qué va a pasar con la altura? Podría decirse que es infinita igual. Infinita o muy grande respecto al planeta Tierra. Así es. Porque es como si no existiera la gravedad. Es como si flotáramos así en ese planeta, ¿no? Ajá. Sí. Atrae muy poco. Así que con cualquier salto que uno pudiera dar en ese lugar, podría alejarse así. Dar una altura considerable. Sí. Muy, muy grande.
es lo que estaría pasando con el análisis que estamos haciendo aquí. O sea, vean las posibilidades que tenemos por no tener ahí a la mano valores numéricos. Esa es la parte importante, que cuando ustedes no consideran valores numéricos así como dato, el análisis puede servir para muchas cosas. ¿Sí? ¿Todo claro entonces ahora sí con este ejercicio? Sí. Sí, profe. Ok. Bien, jóvenes, entonces damos un descanso de unos 10 minutos. A las 3:20 nos incorporamos nuevamente. Claro, profe. Gracias. ¿Sí? ¿Nada?